Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer a la organización de Combine por la invitación a esta charla, especialmente a Antonio, que siempre está ahí detrás apoyando. Y bueno, comentar que, hablaré de las publicaciones relevantes de patología isquémica en el tercer trimestre del 2021. Hemos seleccionado 2 artículos de patología isquémica y un tercer artículo que es más bien de innovación en neurointervencionismo, no tanto de isquemia propiamente tal, pero lo hemos decidido incluir por el interés que obviamente congrega. Bueno, en honor al tiempo, comenzaré con el primer artículo. Este artículo fue publicado en noviembre del año pasado en el New England Journal. Es un artículo sobre la utilidad del alteplase antes del tratamiento endovascular, de la trombectomía endovascular. Como ustedes saben, cuando tenemos oclusiones de grandes vasos de circulación anterior y hacemos trombectomía endovascular, habitualmente esto está precedido por trombolisis endovenosa, dado que se piensa aún de que el alteplase puede incrementar los porcentajes de reperfusión o realizar trombos distales después de la trombectomía. Es así que la mayoría de las guías internacionales apoyan esto con un fuerte grado de evidencia. Y, sin embargo, el año pasado precisamente aparecieron publicados 2 artículos que en población asiática, donde se evaluaba la utilidad de la trombectomía sola o bien acompañada con alteplase. Y estos artículos lo que demostraron fue que la trombectomía endovascular sola no era inferior a la trombolisis más trombectomía endovascular. Por lo tanto, lo que sabíamos hasta entonces era que la terapia endovascular sola era más o menos equivalente a la trombolisis endovenosa más la terapia endovascular. Pero esto lo sabíamos para población asiática y no para población no asiática. Por lo tanto, este estudio fue llevado a cabo en Europa, básicamente en Francia, Bélgica y Holanda. Fue un ensayo clínico randomizado, abierto, con los examinadores ciegos, y que tuvo un diseño estadístico basado en la superioridad o no inferioridad de la terapia endovascular sola sobre el alteplase más la terapia endovascular. Se reclutaron 539 pacientes, de estos 273 pacientes fueron a terapia endovascular única y 266 pacientes a terapia endovascular más alteplase previo a la trombectomía. Y se midieron como primary endpoint, básicamente estado funcional a 90 días por escala de Rankin, y como endpoint de seguridad, porcentaje de muerte y hemorragias intracerebrales sintomáticas. Bueno, ¿qué es lo que vieron en este artículo? Básicamente que no existían grandes diferencias entre aquellos pacientes tratados con terapia endovascular sola versus pacientes tratados con terapia endovascular más alteplase. El score medio de ranking de pacientes con terapia endovascular única fue de 3 y el score medio de pacientes con terapia endovascular más alteplase fue de 2, pero esta diferencia no resultó ser significativa desde el punto de vista estadístico. Lo mismo pasó con los porcentajes de reperfusión, que fueron relativamente similares, aunque con una tendencia que fuera un poquito mejor con alteplase. Pese a ello, tampoco hubo una gran diferencia estadística. Aquí lo vemos de manera más gráfica. Los pacientes, entonces, a 90 días después del tratamiento endovascular, tuvieron un score medio de 2 en el grupo de alteplase más terapia endovascular y un score medio de 3 en el grupo de terapia endovascular sola, pero con un P que fue poco significativo. En cuanto a los endpoints de seguridad, lo que vieron fue que los porcentajes de hemorragia intracerebral fue básicamente muy similar, y también la muerte que fue un poquito mayor en el grupo de terapia endovascular sola comparativamente con el otro grupo, y tampoco fue esta diferencia significativa. Como discusión, entonces, lo que concluyen los autores es que no hay diferencias entre otorgar un tratamiento con trombectomía única a los pacientes versus aquellos
a quienes se le agrega alteplase. Sin embargo, es importante, y es una de las limitaciones del artículo, hacer la salvedad de que fueron pacientes tratados en centros donde ambas terapias estaban disponibles, es decir, no eran hospitales periféricos que derivaban pacientes cuando ya habían comenzado terapia con TPA. Por lo tanto, eran pacientes que llegaban al hospital y se les ofrecía ambos tratamientos. Entonces, claro, si uno analiza esto, obviamente, probablemente esto diluye un poco el beneficio potencial del TPA, dado que si hay pacientes que se trasladan de un centro donde, por decir, de más de una hora, probablemente tengan un poquito más de beneficio el subgrupo de pacientes con terapia con TPA, digamos. La conclusión entonces es que este ensayo demuestra que la terapia endovascular sola no fue ni superior ni inferior al alteplase seguido de terapia endovascular en cuanto a outcome neurológico 90 días. Y la incidencia de hemorragia intracelular sintomática fue similar en ambos grupos. El segundo artículo es este que fue publicado en el JAMA sobre los outcomes de trombectomía mecánica en pacientes que se presentan con un bajo aspect en terapia temprana o sea, ventana temprana y ventana extendida. Como sabemos, la mayoría de los ensayos sobre trombectomía mecánica han evaluado generalmente pacientes con aspect igual o mayor a 6. Básicamente porque se piensa que aquellos pacientes con un aspect menor ya tienen un infarto establecido, por ende no existe un beneficio importante. Entonces los autores de este artículo se preguntaron, bueno, ¿qué pasa con el outcome a 90 días de los pacientes que en realidad se presentan con aspect más bajo aún, es decir, aspect de 2 a 5, y que son sometidos a trombectomía mecánica? Entonces lo que hicieron básicamente fue un estudio retrospectivo donde revisaron una base donde hay muchos stroke de diferentes estudios, que es el STAR. Básicamente es una base de datos de 28 centros de stroke. De ellos tomaron aproximadamente 6.000 pacientes y escogieron aquellos únicamente con oclusiones de carótida o M1, y sacaron pacientes que tenían aspect 0 a 1 y dejaron solamente aquellos pacientes con aspect de 2 a 5. Entonces, del total de pacientes que se evaluaron finalmente fueron 213, y de esos ellos estudiaron lo que ocurría a 90 días desde el punto de vista funcional. Entonces, como podemos ver, en el grupo de aspect de 2 a 5, en general, fueron pacientes más jóvenes. Fueron pacientes que tuvieron un score de NIH que fue mayor y que había un gran porcentaje de pacientes con oclusión de arteria carótida interna, a diferencia del grupo con buen aspect, que en general había un mayor porcentaje de oclusión de M1. En cuanto a las hemorragias, los pacientes con aspect bajo tuvieron una mayor proporción de hemorragias sintomáticas, 11% comparado con un 5.9%. Y los outcomes obviamente fueron peores en este grupo de pacientes. Entonces, a modo de recuerdo, los pacientes con bajo aspect eran más jóvenes, tenían NIH más alto, tenían mayor proporción de localización de carótida interna del trombo, mayor porcentaje de hemorragia y peor outcome y mortalidad a 90 días. Al analizar qué ocurría desde el punto de vista de recanalización, de los 176 pacientes, del total de pacientes, 82% lograron una recanalización exitosa. Y de estos, un 25% lograron tener un buen ranking. Es decir, de aquellos pacientes que lograban recanalización exitosa, 1 de cada 4 lograba buen ranking. Los pacientes, por otro lado, que no lograron recanalización exitosa, solamente un 5.4 de los pacientes pudieron tener una evolución favorable. En cuanto al análisis de ventana temprana o ventana extendida, no hubo diferencias de outcome a 90 días en cuanto a estado neurológico o mortalidad.
Los predictores de buen pronóstico que observaron los autores fueron que pacientes más jóvenes, con NIH más bajo y con altas tasas de recanalización, tenían obviamente un mejor resultado neurológico. Como conclusión, entonces, 1 de cada 5 pacientes con ASPEC de 2 a 5 puede lograr independencia funcional a 90 días con trombectomía mecánica. Creo que esta es la principal conclusión, sin duda. Y que pacientes con ASPEC de 2 a 5 que logran recanalización exitosa tienen 5 veces más probabilidad de lograr un estado funcional óptimo. Y básicamente no existen diferencias en aquellos pacientes tratados tempranamente versus aquellos tratados en ventana extendida. El tercer artículo del cual les comentaba es un artículo que no tiene mucho que ver con isquemia, pero sí es una gran innovación desde el punto de vista endovascular. Es un case report que publica el grupo de Buenos Aires, el grupo del doctor Pedro Lilic, donde ellos describen el primer tratamiento endovascular de hidrocefalia con un implante, una derivación transdural. Aquí les explicaré un poco más en detalle. Como sabemos, a la fecha, en los últimos probablemente 60 años, no ha habido grandes innovaciones en el manejo de la hidrocefalia y probablemente la válvula ventriculoperitoneal sigue siendo el gold estándar en ese sentido, a pesar de que tiene varias limitaciones, tiene una alta tasa de complicaciones, infecciones que no son despreciables, que aproximadamente son de un 10%, aunque esto es muy variable dependiendo del grupo etario. Los pacientes más jóvenes tienen mayores tasas de infecciones que los pacientes más adultos, por ejemplo. Y con una alta tasa de disfunción durante los primeros 2 años del implante. Por lo tanto, si bien es cierto, es una solución desde el punto de vista terapéutico, también es un gran problema cuando un paciente tiene que recibir una derivativa por la patología que sea. Como sabemos, y a modo de recuerdo, la dinámica del líquido cefalorraquídeo es bien importante entenderla. Obviamente, la producción del líquido cefalorraquídeo básicamente está dada en los plexos coroideos, en los ventrículos laterales y tercer ventrículo, y desde ahí pasa a través del acueducto y va hacia la fosa posterior para luego distribuirse a través del resto del cerebro y ser absorbido a nivel de las granulaciones aracnoideas. Cuando tenemos problemas a nivel del acueducto silvio, se genera lo que conocemos como hidrocefalia triventricular o hidrocefalia no comunicante. Mientras que cuando tenemos problemas a nivel de la absorción en las granulaciones aracnoideas, tenemos lo que se denomina la hidrocefalia tetraventricular o comunicante. Esto es bien importante para entender el concepto de este desarrollo. Los autores lo que han hecho aquí básicamente ha sido desarrollar un dispositivo, una válvula, que es muy pequeña, que tiene aproximadamente 2 centímetros, que es un dispositivo de flujo unidireccional que cuenta con una especie de ancla, la cual hay que poner a nivel del ángulo cerebelo-pontino, y esto se hace con una técnica endovascular, obviamente. Lo que se hace es cateterizar el seno petroso inferior, desplegar este shunt, y con ello se obtiene que el paso del líquido cefalorraquídeo desde la cisterna cerebelo-pontina hacia la vena yugular. Y básicamente es un procedimiento un poco invasivo comparativamente con lo que es una válvula. Para poder desplegar este dispositivo existe una especie de ancla que hay que inicialmente desplegar y luego perforar el seno petroso, como les mostraré más adelante. Y bueno, esto lo han hecho en un paciente octogenario en Argentina, un paciente que había sufrido una hemorragia subaracnoidea, Fischer 4, por un aneurisma cerebral medio tratado con coils en la fase aguda, y paciente que en el fondo evoluciona con una hidrocefalia comunicante. Este paciente intentaron retirarle el drenaje ventricular, pero el paciente no lo toleró, por lo tanto decidieron usar esta técnica como tratamiento definitivo de su hidrocefalia. Esto es importante mencionar que está en el contexto de un ensayo clínico que están haciendo allá en Argentina, que se denomina el DHETS, que es un ensayo donde pretenden reclutar aproximadamente 30 pacientes para probar la efectividad de este e-shunt, como lo han denominado. Los criterios de inclusión para esta terapia son pacientes sobre 18 años que hayan tenido una hemorragia subaracnoidea,
que tengan un drenaje ventricular que esté por más de 7 días y que hayan intentado retirarlo, pero que el paciente no lo haya tolerado, ¿vale? Son pacientes que tienen que tener un tipo específico de hidrocefalia, que es la hidrocefalia comunicante, como lo hemos comentado previamente. Aunque en este punto es un poco difícil poder definir qué pacientes efectivamente tienen este tipo de hidrocefalia, porque muy probablemente en la hemorragia subaracnoidea participan ambas entidades, tanto la comunicante como la no comunicante. Por lo tanto, clínicamente creo que es un poquito difícil definir este criterio. Los pacientes tienen que estar libres de vasoespasmo al momento de la instalación del dispositivo y tienen que tener un estudio anatómico por resonancia y por TAC que confirme que el paciente tiene un buen seno petroso inferior y que la localización del seno está alejada de estructuras nobles. Como vemos aquí, los pacientes a este paciente se le hizo un estudio con resonancia, se determinó que en el lado derecho había un buen espacio para poder desplegar el dispositivo. Hicieron un estudio con angiotac, donde también vieron que la arteria basilar estaba bastante alejada del lugar de la implantación del dispositivo, y lo que hicieron fue cateterizar el seno petroso inferior, desplegar este chant, y ahí vemos el angiotac con el chant desplegado. ¿Qué obtuvieron? Esto es bien importante porque de tener unas presiones intracraneanas cerca de 40 centímetros de agua, en menos de 6 horas lograron reducir la presión de manera muy significativa, y esto se mantuvo por alrededor de 6 días. No hay, en la publicación nos hace referencia a qué pasó después, digamos, así que solamente es un seguimiento bastante cercano, pero no reportan complicaciones hemorrágicas ni de ningún tipo. A manera de discusión, es importante mencionar que esta es la primera descripción en humanos de un dispositivo de este tipo. Es un mini dispositivo que intenta acercarse bastante a la fisiología normal del ser humano, en el sentido de que intenta pasar el líquido cefalorraquídeo hacia el sistema venoso, imitando lo que sucede con las granulaciones aracnoideas. Pero tiene una serie de limitaciones que es importante mencionar. De partida no tenemos claro qué es lo que sucede con el flujo, si es que es un flujo que podría ser inferior a lo necesario o superior, podría llevar a un sobredrenaje, por ejemplo. Requiere de un alto nivel de planificación, como hemos visto, o estudio con resonancia o TAC, para determinar la presencia de estructuras nobles en el sitio de implantación. Los neurointervencionistas que realicen este procedimiento tienen que tener experiencia en acceso venoso, indudablemente. Tiene un riesgo implícito de complicaciones hemorrágicas por la naturaleza del procedimiento, y tampoco sabemos bien qué ocurrirá a largo plazo con este tipo de dispositivos, sobre todo si consideramos que en etapas agudas, donde existen elementos proteicos elevados por un HCA o existe sangre en fase aguda, probablemente este dispositivo tenga riesgo de taparse. ¿Qué hacer en esos casos? Es difícil de saber, porque normalmente en las válvulas, por ejemplo, uno puede de alguna manera o cambiar el dispositivo o corregir la disfunción, pero en este caso es difícil plantearlo. También existe una potencial dificultad para el manejo de infecciones. ¿Qué pasa si este dispositivo se llega a infectar? ¿Cómo se retira para no perpetuar una infección local? Por ende, hay varias cosas que hay que evaluar desde el punto de vista de riesgo-beneficio comparativamente con una válvula tradicional. A manera de discusión también desde el punto de vista anatómico, nosotros cuando vemos o estamos acostumbrados, familiarizados, ver una angiografía de senos petrosos, lo que estamos viendo es esto, pero en realidad también tenemos que preguntarnos cuáles son las estructuras que estamos o que tenemos cerca de lo que estamos viendo. En el caso del seno petroso inferior, es súper importante hacer mención de que está en estrecha relación con el nervio trigémino, con el séptimo y octavo nervio, con los pares bajos 9, 10 y 11 a nivel del foramen yugular. Por lo tanto, es un segmento que está poblado de estructuras neurales muy importantes. Lo mismo pasa si esto lo llevamos al plano anatómico óseo. Debemos hacer recuerdo que el seno petroso inferior normalmente está en relación a la fisura petroclival, como vemos acá. El seno nace a través del plexo basilar, baja por la fisura petroclival y se une al seno sigmoide a nivel del foramen yugular para formar la vena yugular. Y esta zona, en realidad, si la proyectamos desde una visión intracraneana, es bastante compleja porque
donde deberíamos desplegar el dispositivo, en realidad estamos llenos de estructuras nobles. Aquí podemos ver las relaciones con la AICA y con el séptimo y octavo nervio y con los paros bajos. Por lo tanto, es un lugar evidentemente que da un poco de susto, digamos, de lo que potencialmente podría ocurrir si uno despliega un dispositivo de mala manera. Esta es la visión lateral de lo que es la fisura cerebelo-pontina y el lugar donde deberíamos desplegar el dispositivo para poder hacer el tratamiento. Bueno, hay una revisión súper interesante de dos neurocirujanos de Carolina del Norte sobre este artículo. Es un comment que han hecho, que los invito a revisar porque también ellos describen, digamos, su visión al respecto. Así que, bueno, muchas gracias y los dejo con Antonio. Muchas gracias, José Luis. La verdad que me queda un poquito asustado de esos dibujos que pones con todas las rayitas, ¿no? Y con todos los nervios y todo, pero bueno, vamos por partes, ya podemos dar paso a todo el panel de expertos. Hay una primera pregunta de JC que lo tenemos, yo creo que lo tenemos en todos los combines, y es a las 5:17 nos dice, perdón que no me he enterado, en el primer artículo no han dado alteplase a pacientes con menos de 4 horas y media e indicación. José Luis. Perdón, no he entendido la pregunta, perdón. Que si en el primer artículo no daban alteplase a pacientes con menos de 4 horas y media de indicación. Sí, sí. Yo entiendo que sí, ¿no? O sea, que no lo daban igualmente. Y yo creo que randomizaban, ¿no? El primer artículo se randomizan. Se randomizan. Alteplasa sí, alteplasa no, en pacientes con menos de 4 horas y media de indicación que estén en un hospital en el que se va a hacer de manera inmediata el tratamiento endovascular. Así es. Sí, yo creo que ha quedado claro en el artículo que en los sitios en los que no tienen las dos opciones, el RTPA está evidentemente más que justificado, pero en los que tienen las dos opciones, tal vez, ¿no? Se abre la puerta que no se use. ¿Creéis que hay que cambiar ese nivel, ahora mismo nivel de evidencia 1A, TAC basal y esperar, o sea, dar RTPA y esperar hacer multimodal? ¿Creéis que hay que hacer todo seguido del tirón teniendo en cuenta que pacientes en los que va a ponerle un stent o intracraneal o extracraneal y integración, el RTPA posiblemente tenga más peligro que beneficio? Lanza la pregunta ahí. Supongo que va un poco para mí también esto. No. Implicado por ambas partes. Para nada. A ver, yo, mi opinión, habiendo revisado un poco los papers al respecto, creo que hay que redefinir la indicación. Seguramente no hay una indicación absoluta como hay hasta la de 4 horas y media en todos los pacientes. Y seguramente esperar, teniendo en cuenta que el TPA es un tratamiento tiempo dependiente, no sería, bajo mi punto de vista, la mejor opción. Yo creo que hay pacientes seleccionados que tú puedes predecir que va a tener una oclusión de gran vaso. El NH21 lleva 4 horas. Los que puedes esperar a ver que tengas una oclusión de gran vaso y en función de lo que tengas y de los metaanálisis posteriores de los estudios que se han hecho, decidir si entra dentro del perfil de los que se van a beneficiar y los que no. Pero es cierto que los estudios que tenemos más cercanos, que son el Mr. Clean No IV que presenta ahora José Luis y el Swift Direct, que es el otro en el que participan europeos y americanos, si bien, por un lado, el tratamiento endovascular no ha demostrado una inferioridad, por lo tanto, de un momento se plantea la posibilidad de superioridad del TPA. En términos numéricos, el TPA sigue manteniendo mejor porcentaje de ranking 0,2 a los 3 meses que el tratamiento sin TPA. Por lo tanto, yo creo que dejar de poner TPA debería ser una excepción. Sí, yo creo que por ahí va. Operativamente no hay razones para no darlo. Lo que sí que yo creo es que desde el punto de vista tal vez en determinados pacientes podrías esperar el angiotac para ver que no ligar tu procedimiento, si vas a utilizar en un tándem o lo que sea. Pero hoy por hoy no hay razones para de plano en un hospital no dar el TPA. ¿Ni siquiera que vaya a antiagregarlo? Bueno, eso no lo podemos decir en base a evidencia, pero yo creo que en base a sentido común, yo creo que en determinados pacientes que sospechamos, yo creo que podríamos esperar el angiotac hoy por hoy, pero esto es una opinión, porque en algunos casos evidentemente te va a terminar liando el manejo tuyo. Pero bueno, eso es más complejo de hacerlo operativo en un hospital.
Yo creo también que como hay 2 estudios que son asiáticos, también se puede hacer un metaanálisis y hacer un análisis de subgrupos y ver bien los pacientes que se han antiagregado a posteriori, porque habrá bastantes estenosis intracraneales y al final también yo creo que en Estados Unidos y en Europa cada vez se tiende más al estén en agudo, cada vez hay menos angioplastia y tendremos un pool de pacientes, al final son 6 ensayos clínicos y tenemos un pool de pacientes suficiente para analizar la seguridad. Lo que pasa es que los artículos chinos yo creo que son grupos poblacionales muy difíciles de comparar, me da la sensación a mí. Yo creo que va a ir más por el tiempo, es mi feeling viendo los artículos. Creo que mi sensación es que todos acabaremos aplicando lo que hace la FDA, que es TPA primeras 3 horas. Quizá más allá el riesgo acabar siendo mayor que el beneficio. Bueno, JC dice que su pregunta es si hay sesgo en el grupo de que no ha recibido alteplase, ¿no? Si no le está dando todo el beneficio, ¿no? Teniendo en cuenta que estaría indicado en esas primeras 4 horas y media, ¿no? Yo creo que va por ahí. No sé, yo creo que... Pero la hipótesis otra, ¿no? Sí. La hipótesis de estudio otra, no es comparar una vía contra la vía más del TPA. Aquí jugamos también en contra de una evidencia ya establecida, ¿no? Es decir, esto, si la trombectomía hubiese enseñado una evidencia de superioridad con respecto al tratamiento médico antes de que apareciese el TPA, no tendríamos que estar intentando, entre comillas, quitarnos de encima el TPA. Y el TPA tendría que demostrar la superioridad. Es una cosa de, bueno, quizá un tecnicismo, entre comillas, pero al final, cuando luchas contra una indicación 1A, hacer estudios de no inferioridad siempre es muy difícil, porque aquí llegar a esos intervalos de confianza tan estrictos que se exigen por las agencias de regulación y de las guías es siempre difícil llegar a mostrar una inferioridad en un ensayo bien hecho. Sí, es lo mismo que la endarterectomía y el stenting carotidio. Como uno llegó antes, pues el otro tiene que demostrar superioridad o no inferioridad, ¿no? En cuanto al ASPES bajo, ¿qué paciente? Porque estamos viendo que si recanalizas tienes 5 veces más probabilidad de tener buen pronóstico funcional. ¿Qué paciente no tratáis? ¿Tenéis algún límite de edad en vuestro centro? ¿No? Nosotros no tenemos un límite de edad para el tratamiento de los pacientes. Ahora, siempre que ves la opción de ver un aspect bajo, evalúas bastante, ¿no? Antes de entrar o no. Sobre todo que lo ponían, es cierto que 1 de cada 5 va bien, pero bueno, muchos también tienen el riesgo hemorrágico y que estos pacientes, incluso jóvenes, a veces te arriesgas un poco más, pese a las complicaciones que vas a tener. Sí, pero desde el punto de vista operativo yo creo que nosotros básicamente no tratamos los que no tienen mismatch, eso es lo primero. El resto somos muy pro de tratar. La edad no es un factor real. Y sobre los riesgos añadidos de tratar un low aspect, lo que pasa es que en la mayoría de los casos, ¿qué le está ofreciendo al paciente? Si no hacen nada. ¿Me explico? ¿No? Si sangra, bueno. Te he de decir que me impresionó un poco el número de 5 veces más posibilidad en ese 20% de quedar en ranking 0-2. Me parece como un poco alto, pero bueno. Por lo que y yo un he visto. 42% de quedar en ranking 0-3. Sí, es como mucho, pero bueno, no sé, no lo he leído yo el artículo, esa es la verdad. Yo creo que muchos de esos a lo mejor no se analiza bien el ASPE, porque yo he leído más de un ASPE 4 o 5 que luego cuando ves la reso después de abrir el vaso, estás equivocado. Y a lo mejor el ASPE no era tan bajo, ¿no? Yo creo que eso puede pasar también, ¿no? Ese ASPE fantasma sí, por más leído, por edema o lo que sea, ¿no? Bueno, yo creo que también tenemos que aprovechar que tenemos a Adriana que nos dé su opinión sobre el cacharrito este que nos ha presentado José Luis, que eso sí, a mí me da miedo. Sí, precisamente lo había incluido en mi charla, o sea que lo pasaré por alto, pero sí que quería hacer una puntualización sobre el riesgo de infecciones asociados a ese dispositivo. En los dispositivos endovasculares es del todo excepcional que aparezcan infecciones asociadas, pero en este caso hay que tener en cuenta que es un dispositivo endovenoso y por otro lado conectado a un espacio subaracnoideo que no es estéril, porque en este caso de este paciente al que se lo colocaron llevaba 3 semanas con un drenaje ventricular externo, o sea que no sería raro que hiciese una complicación infecciosa y que en este caso se tradujese a lo mejor en una tromboflebitis. Entonces yo creo que algo a tener en cuenta. Bueno, yo creo que un cacharrito para los early adopters que vayan haciendo, luego ya que nos enseñen los resultados y
Y el resto ya sí que es cierto que es lo que mejor imita la fisiología normal de las granulaciones aracnoideas, o sea que probablemente tenga futuro. Oye, una pregunta, perdona, ¿cómo se hace el salto de un lado a otro? ¿Está descrito en el artículo? Sí, con una aguja. El dispositivo, aparte de un anclaje temporal, lleva una aguja y después se coloca el dispositivo que ya lleva un anclaje definitivo hacia la dura madre. Y en el caso de que se tape, ¿lo puedes recanalizar o eso no está escrito? No, ese es el problema, que no tienen cómo poder solucionar eso. De hecho, llama la atención que sea un reporte de tan pocos días, porque solamente informa los primeros 6 días de evolución. Claro, no sabemos qué pasa después, si se tapa o no se tapa. Y Aunque fuera lleva una de válvula de antirreflujo. Si se infecta, ¿habría que retirarlo por vía quirúrgica o cómo? Ellos han hecho pruebas en cadáveres, lo que describían en el artículo, donde podían retirarlo de manera endovascular, pero no me queda muy claro cómo lo hacían. Y en pacientes más estables, tipo hidrocefalias crónicas o así, que no tiene este componente proteico de sangre o que no es tan dinámico, digamos, la presión del líquido, ¿crees que puede tener un papel? Yo creo que puede tener un papel, pero el tema es que tampoco puedes saber qué tan rápido elimina el flujo, porque has visto que la reducción de la presión intracraniana fue súper abrupta. En pacientes también que son muy añosos y que tienen estos cuadros de hidrocefalia también pueden hacer cuadros de hipotensión endocrinana, finalmente terminar con hematomas subdurales asociados. Entonces, de alguna forma, las válvulas más tradicionales tienen opciones de regular el flujo y en ese sentido son más gentiles con o hacen una disminución más gradual, ¿no? Aquí no sabemos bien cómo se comporta esto, pero yo creo que puede ser, en ese subgrupo paciente, creo que puede ser una súper buena alternativa a futuro. Creo. Bueno, pues tenemos campos. Decía, la clave en este paciente tenía hipertensión intracraneal y por eso necesitaba un drenaje ventricular externo. En otros casos de hidrocefalias comunicantes, como puede ser la hidrocefalia normotensiva, a lo mejor no consigues tener el gradiente suficiente entre la presión intracraneal y la presión venosa para conseguir ese efecto de derivación de líquido. Entonces, supongo que eso es complicado de conseguir.